Buenas tardes, este es su programa Síntesis de Salud, por este megaproyecto que se llama Frecuencias Dominicanas. La producción general de Luisa Ramírez, doctor Andrés Reynoso Jiménez, en la evaluación, en el análisis de las noticias de salud nacionales e internacionales. Luisa, realmente hablando de economía, hablando de emprendimiento, sin emprendimiento no hay economía. Emprender, comenzar un negocio, se necesita la ayuda del Estado. Y el emprendimiento, Luisa, genera riqueza. Los países ricos como Estados Unidos son emprendedores, son campeones en emprendimiento, como es Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, la India. Y nosotros tenemos una economía informal de más de un 60% y esos emprendedores todos fracasan. Entonces, ¿cómo vamos a crear competitividad en el país si no generamos riquezas? Así es. Emprender es iniciar un negocio, iniciar una empresa. Por ejemplo, te puedo decir que el señor Mario Lama es un emprendedor, porque hace unos años, unos 10 años, 20 años, aquí lo que se conocían las marcas de televisión Philips o Sony, y él posicionó la marca de LG. LG. ¿Sí? Es un emprendimiento, ha generado empleos y riquezas en el país, pero el 99% de los emprendedores, que hay muchos en República Dominicana, pero que fracasan, el 99% no llega. Entonces, nosotros en emprendimiento somos cero. Entonces, no hay riqueza ni competitividad. Reynoso, lo que pasa es que también ahí se unen varias variables. Por ejemplo, para una persona decidir emprender un negocio necesita recursos. Eso es lo primero. Porque es una cartera de riesgo. Exacto, necesita recursos propios, necesita el apoyo del Estado y también necesita la capacidad de administrar un negocio. O sea que son varios factores que deben unificarse para que al final tengamos el resultado de ser un emprendedor y tener éxito. No vamos a esconder, no vamos a dejar de mencionar, mejor dicho, que hay un proyecto del Estado de banca solidaria que muchos pequeños empresarios pueden accesar y tomar préstamos e iniciar un negocio propio. Pero pasa el problema que entonces la DGI, todo lo que tú facturas, tienes que reportarlo al ITEVIS y tú no tienes entonces un retorno. Entonces no se puede generar riqueza, no entonces, podemos subir en ese un sentido. 5% a la salud y los dineros resultan escasos porque no hay emprendimiento, no hay forma de hacer empresas que generen riquezas. Hasta hace unos años, Brasil era cero en emprendimiento, ahora es el único país, excepto Estados Unidos, que está en el ranking de los 40 países emprendedores. ¿Y en qué lugar estamos nosotros? Nada, no entramos, no pero, calificamos. Pero ven acá, en No, nada, también, nada, porque los emprendedores de aquí fracasan. Reynoso, pero recordemos en qué lugar nos encontramos en el área de educación. Sí. Lugar 146 de 148, la peor educación que hay. Entonces el emprendedurismo también interviene en la educación, de que cuando tú vas a una universidad, a ti te construyen para que tú seas un empleado, no para que seas un emprendedor. Entonces ahí tiene que cambiar también la educación de nuestro país, de que estos estudiantes salgan de ahí con su idea de poner un negocio y no con una idea de ser un empleado. Pero unas imágenes que vamos a poner aquí, a propósito del emprendedor deportivo que ganó medalla de oro en Asua, en las condiciones de inopia y de pobreza. Sí, sí. O sea, un emprendedor del deporte no recibe el auxilio del Estado. Decenas de medallas y vive en una casa de madera en condiciones paupérrimas realmente. Entonces, vamos de la palabra a los hechos, vamos a crear riquezas y esa economía informal, vamos a hacer que esos emprendedores se conviertan en reales emprendedores formadores de riquezas. Así es. Para ocupar un sitial importante dentro de los países que han hecho del emprendimiento una forma de elevar la calidad de vida de sus países.
Y pasando en otro contexto de información, nos alegra sobremanera que una empresa, la empresa Caribe de tecnología de Puerto Rico, ha llegado hasta el país de Haití, uno de los países con la más alta tasa de incidencia de tuberculosis, y está haciendo un diagnóstico instantáneo de la tuberculosis. Importante iniciativa, eso es lo que queremos, que los demás países también que tienen riquezas, que no es el caso de nosotros, República Dominicana, ayuden en esa causa de Haití a paliar un poco todos los problemas que están pasando nuestros hermanos de Haití, y que no solamente nos dejen la carga a nosotros, Reynoso. Esos países del primer mundo tienen que invertir en todos los aspectos. Bueno, pues país. Estados Unidos y empresas filantrópicas están ayudando a ese país a hacer el diagnóstico de la tuberculosis, que no es de la forma tradicional, es un método fluorescente mediante un ojo óptico, donde sin hacer laboratorio usted puede determinar que esa persona tiene tuberculosis. Bueno, pues importante iniciativa de Estados Unidos. Reynoso, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos continuamos analizando las noticias de salud. El doctor Andrés Reynoso y quien les habla, Luisa Ramírez. Las espinacas son ricas en sales y minerales, contienen vitamina A y C y son beneficiosas para combatir los estados anémicos y recomendadas para prevenir el cáncer de pulmón. La enigmática Indiana Ortega sigue haciendo investigaciones permanentemente en Síntesis de Salud. Vamos a encontrarla en su blog de hallazgos médicos. La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado y en ocasiones es presidido por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación. Debido a esto, más de 300 expertos sanitarios se reúnen en Londres para analizar el problema de la demencia y buscar un remedio que ayude a tratar esta enfermedad que afecta a más de 35 millones de personas en todo el mundo. Este encuentro es resultado del compromiso expresado por los países del Grupo de los 8 de cooperación a nivel global para encontrar una medicina de aquí al año 2025. Desde el año 2009, varios países han aumentado la inversión de la investigación sobre la demencia a un costo de 28 millones de libras. La Organización Mundial de la Salud estima que la cifra de los 35 millones de personas afectadas en todo el mundo por la demencia se duplique cada 2 décadas. Los países de G8 se han comprometido a mejorar las condiciones de vida de los pacientes, compartir información y recursos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los avances científicos. Para Síntesis de Salud, Indiana Ortega. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sin esperar.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional. Y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Seguimos con Síntesis de Salud. No se pierda nuestra entrevista estelar con Carmen Adame, epidemióloga. Y entrando en una noticia importante que oímos a nivel radial, dice que la Conavicida va para el Congreso a promover el matrimonio entre dos hombres. Y yo te digo una cosa, esas instituciones deben estar dirigidas a hacer una campaña permanente para la conciencia de la población, que no vea el VIH como un estigma. Hemos tenido situaciones en el hospital donde la gente esconde la tarjeta o abandona los antirretrovirales o últimamente cayó en una depresión crónica porque la población no le llegan las informaciones sobre esa enfermedad. Entonces vamos por favor, esos organismos que parecen disfuncionales, que luchan contra el VIH-Sida, a ver si por favor Conavicida y DIGESI se animan a hacer una campaña para esta escalada creciente que hay en el país del VIH y donde no hay conciencia y donde la gente no percibe que los antirretrovirales son una esperanza para detener la enfermedad. Pues es importante que las personas tengan conocimiento de que en Conavicida se pueden suministrar este tipo de antirretrovirales. Yo sé que el presidente de esa institución, Víctor Terrero, sí está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no tenía la información de que iba a llevar un proyecto de ley al Congreso. Sí, porque se ponga a trabajar, que aquí hay demasiado VIH. Sí, él va a llevar un proyecto de ley para que se penalice a esos médicos que cometen esos abortos. Que no se meten eso y que trabajen con el VIH. Que tienen esos que trabajar. Abortos. Pero sí, los retrovirales están a disposición allá en Conavicida y hay que concientizar a la población de que no se puede tener temor a esta enfermedad y que usted puede tener muchos años de vida si realmente lleva los medicamentos como se debe. Luisa, y volvió el problema en la región, en la línea, con el Colegio Médico Dominicano. Dice que los acuerdos que se llegaron no se han cumplido. No se han Recordemos cumplido. que ellos hicieron un sinnúmero de protestas, la ministra fue allá, ellos conversaron y decidieron que iban a responder muchas de esas demandas, pero ellos volvieron otra vez a la calle y dicen que no, que hasta el momento las promesas que le hizo la ministra de Salud no han sido respondidas. Nos vamos a este bloque y al final vamos a algunas puntualizaciones de salud para concluir Síntesis de Salud. Las espinacas son ricas en sales y minerales, contienen vitamina A y C y son beneficiosas para combatir los estados anémicos y recomendadas para prevenir el cáncer de pulmón.
Pasamos de inmediato con el polifacético Robert Delorber en su sección de medicina preventiva de esta semana. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre. Se sabe que es tratable, pero los resultados no son especialmente buenos. Células entrenadas del sistema inmune logran controlar el mieloma múltiple. El mieloma es un cáncer hematológico con mal pronóstico. La manipulación mediante ingeniería genética de algunas células de nuestro sistema inmunológico abre la puerta para que el tratamiento de uno de los cánceres más agresivos, conocido como el mieloma múltiple, lo explica un equipo de la Universidad de Maryland de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, y supone una nueva confirmación del valor de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer y una importante prueba de concepto que se reconoce como ABC María Victoria Mateos, lo cual el Hospital Clínico Universitario de Salamanca nos muestra lo siguiente. Este es el primer informe publicado que nos muestra que estas células, las tipo T específicamente, son seguras y eficaces en pacientes que expresan un antígeno presente en casi el 60% de los mielomas múltiples y asociado con el crecimiento tumoral y mal pronóstico, pero que también revela una actividad antitumoral y una impresionante persistencia de células T duradera, señala Carl Jung de la Universidad de Pensilvania. En los últimos años, la inmunoterapia se ha convertido en un tratamiento prometedor para ciertos tipos de cáncer. Para Síntesis de Salud, Robert Delorber. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Buenas tardes, Síntesis de Salud. Entramos en la parte estelar, nuestra entrevista médica. Nos visita de forma casi consuetudinaria la doctora Carmen Adames, epidemióloga, donde vamos a conversar, Luisa, sobre esas enfermedades tropicales que tienen impacto dentro del país. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes, muy agradecida por la invitación a Síntesis de Salud, robándole ahí parte de ese público para hablarles un poco sobre prevención de algunas de las enfermedades que nos están azotando con esta ola de calor acompañada de sequía. ¿Cómo tú enfocarías estas enfermedades tropicales sin que tenga unas coincidencias con grupos que permanentemente hacen de la salud campaña política?
A mí me da mucha pena, es más, a veces hasta risa, cuando yo veo que se quiere tomar el tema de salud precisamente como un tema de campaña, alguna gente para tomar primeras planas. La verdad que es penoso porque hay situaciones de salud que están muy relacionadas con el tema climático. Y todos sabemos que hay una situación con relación a lo que se ha denominado el cambio climático, y que las enfermedades transmitidas por vectores están muy relacionadas con las temperaturas. Yo invito a esos dirigentes a que visiten la página de la Organización Mundial de la Salud para que vayan mirando lo que está sucediendo en otros países. Igual sucedió cuando tuvimos la chikungunya, que si usted hacía referencia, en otros países está pasando exactamente lo que pasó aquí. Entonces yo diría que primero hay que documentarse bien. En segundo lugar, como estamos en una situación donde hay escasez de agua y hay un calor muy grande y que tiende en el mes de agosto a ser un poquito más elevado, hay que tomar precauciones, sobre todo con aquellas enfermedades transmitidas por vectores. Existen más de 500 especies de mosquitos y de esto, unos cuantos, digamos que alrededor de 20 especies, transmiten enfermedades. Entonces, lo importante es que nosotros, todos estos espacios, impriman a la población, le digan a la población qué es lo que hay que hacer para prevenir esas enfermedades, y con eso el que quiera hacer política estará haciendo una labor social al mismo tiempo que estará haciendo una labor política. Dices que hace mucho calor, todos lo sentimos, hace mucho calor, sí. Y mencionas las medidas preventivas. ¿Cuáles específicamente deben ser las medidas preventivas que debemos de tomar todos para no ser víctimas de estos vectores que están ahí en nuestro alrededor? Exacto. Lo primero es que nosotros tenemos que evitar criar en nuestra propia casa los mosquitos. Además, creo que se ha difundido bastante en toda la población el tema de que como no tenemos acceso al agua, tenemos que guardarla en los recipientes en las casas. Entonces esas aguas que almacenamos en las casas, por ejemplo, en el baño hay un tanque de agua que nosotros hemos visto que aquí hay casas de clase media que tienen el agua en el baño. Esas quizás no tienen que taparla y untarle cloro porque es un agua que se va a estar utilizando permanentemente. Ahora, un agua donde el uso no es tan frecuente, es decir, usted no va a usar 55 galones en un día, es un agua que usted debe de mantener el recipiente cerrado. Pero además de mantenerlo cerrado, tiene también, nosotros recomendamos untar cloro. El cloro se debe de untar por encima del nivel del agua, que a veces las personas piensan que es echarle cloro al agua, pero es que yo le he hecho y como quiera hay mosquitos. Bueno, recordemos que los mosquitos no viven en el agua, sino que cuando la hembra pica, que es la que pone los huevos, necesita las proteínas de la sangre nuestra para madurar sus huevos, entonces lo coloca en esa superficie. ¿Qué sucede con el mosquito de la Aedes? Que si hay sequía, entonces usted dice, yo no le voy a untar cloro porque aquí no hay agua, yo no estoy usando ese tanque. Esos huevitos son capaces de durar hasta 120 días ahí para impregnado. Exacto, entonces cuando usted le echa agua, que él siente la humedad, porque no es dentro del agua, es la humedad. Entonces en esa humedad el huevo oclusiona y en pocos días ya tenemos muchísimos mosquitos. Contrario al mosquito que produce la malaria, que es el mosquito Anófeles, que ese sí es más lábil, o sea, se puede morir fácilmente en época de sequía. Eso es con relación a los criaderos, pero además, no solamente en nuestras casas, las botellitas que tiramos en los patios, los platos de las mascotas. He visto hasta juguetes que cuando llueve le cae agua y entonces se convierten en criaderos. Ahora mismo, como hay sequía, la recomendación será todo objeto que tenemos dentro de la casa o en nuestros alrededores, tenerlos tapados. Con tenerlos tapados no va a haber forma de que la mosquita pueda penetrar y colocar sus huevos. Ahora, ya con relación al tema del calor, que afecta fundamentalmente a aquellas personas que tienen problemas de obesidad, de hipertensión, el mismo diabético, afectaría a toda la población, pero con énfasis en esa población que tiene esas enfermedades, hay que tomar suficiente agua. Si nosotros recomendamos alrededor de 8 vasos mínimos por día, yo diría que tendríamos que duplicar la capacidad, porque tenemos que mantener la hidratación adecuada para que no venga ninguna de esas enfermedades oportunistas y nos ataque. Pero sobre todo debemos de andar con ropas ligeras.
además de este calor y de toda esta situación estresante que se está viviendo a nivel de todos los países, también aquí tenemos un problema sobreañadido, que es el tema del transporte, y no hay cosa que estrese más que una persona que tiene que llegar a un lugar y entonces tenga ese tapón. O sea, recomendar, si no tiene aire acondicionado, pues andar con ropas ligeras, preferiblemente ropas claras, porque con el tema de los mosquitos, porque hay que enlazar una cosa con otra, ellos prefieren las ropas oscuras. Recordemos que el mosquito Aedes aegypti tiene una facultad de que ese mosquito casi no se ve, y además de que pica preferentemente en horas de la mañana, bien tempranito, al amanecer, cuando el ceñito está más bueno, o al atardecer. No es que no le pique a las 10 de la noche, de la mañana o a las 12, pero prefiere esas horas. En cambio, el anófeles, que es el que produce la malaria, pica preferentemente de noche. ¿Tú no crees que debemos renovarnos en campaña, venir con otro discurso? Claro, que impacte en la reducción de estas enfermedades y acciones. Por ejemplo, en los países de Europa, que la mayoría tienen un renglón importante de ingresos en el turismo, cuidan mucho esa parte del turismo porque forman parte de sus ingresos. Entonces, tú sabes que las migraciones están vinculadas con el cólera. Entonces, no es posible que una área tan vulnerable en la economía del país como es Bávaro esté lleno de arrabales e incluso de Haití chiquito dentro de una área tan sensible para nuestra economía. Entonces, debemos tomar acción en ese sentido. Y esos son los que en un momento determinado nos contaminan el turismo, que es parte importante de la economía de República Dominicana. Así es. El Ministerio de Salud, nosotros tenemos conocimiento de que articula muy bien con la Comisión de Turismo. Lo que hace, y de hecho, te puedo decir que ellos tienen un programa de fumigación en esos establecimientos, en esos hoteles, grandes hoteles de esa parte que tú acabas de mencionar del país, y en prácticamente todos los hoteles turísticos que nosotros tenemos. Lo que sucede es que ahora hay una modalidad y todo el que viene no se queda en ese hotel donde se le cubre todo, no recuerdo cómo que se llama, todo incluido, externo, sino que están saliendo. Entonces el que viene no se quiere conformar con las chicas que están ahí, quieren aventurarse y salir a la... Pero yo no te estoy diciendo específicamente. Lo que te estoy hablando es de la profilaxis del medio circundante, porque ya el turismo en cautiverio, ya eso no se usa. A eso que me refiero, que el ellos turista salen. Tiene que salir. Entonces nosotros tenemos que luchar, cuidar nuestro medio externo. No es posible que eso esté lleno de extranjeros que no tienen la más mínima educación de la salud en ese lugar. Eso es lo que nos está contaminando, esa parte. Ahí iba, estoy de acuerdo contigo. Me refiero que antes el turismo como que se quedaba cautivo en el resort que iba, pero ahora ellos salen a explorar, salen a un karaoke que hay, porque nosotros lo hemos visto, cerca del hotel. Entonces es una responsabilidad tanto del ayuntamiento de esa provincia como de los propios hoteleros, garantizar que alrededor esté saneado, no solamente con el tema de los mosquitos, porque tú sabes que el problema de los mosquitos está en que tú puedes estar en la etapa virémica, que es cuando el mosquito te pica y te transmite el virus, y otro mosquito puede venir y picarte a ti, y ya tú por eso estás contaminando de manera indirecta a otra persona. Entonces es muy difícil predecir que yo tengo malaria, por ejemplo, o que yo tengo dengue. Ahora, ellos tienen que garantizar que esos criaderos no estén alrededor de eso. Y como tú dices, esa rabalización... Yo quedé impactado cuando me dijeron que alrededor de Bávaro hay un pequeño Haití. ¿Tú te imaginas? Sí, eso realmente las autoridades tienen que tomar acción con relación a eso.
Bueno, ya vemos que no hay campañas, porque para nadie es un secreto que no hay campañas de concientización, Reynoso, de parte del Ministerio de Salud, de orientar a las personas de cuáles son los síntomas, qué puede hacer para evitar contaminarse de malaria o de dengue. Y es por eso que programas como este, como Síntesis de Salud, invitamos a personas como usted para que oriente a la sociedad. Usted mencionó algunas medidas preventivas de ponerle cloro alrededor de los envases donde almacenamos el agua, pero aparte de esa medida que debemos de tomar, me picó un mosquito. ¿Cuáles son los síntomas del dengue y la malaria? ¿Y en qué momento ya esa persona debe dirigirse a un centro de salud? Sí, mira, estas enfermedades tiene que hacerse diagnóstico diferencial. Es decir, si yo pienso en malaria, tengo primero que hacer un diagnóstico diferencial con dengue. Si pienso en dengue, tengo que hacer un diagnóstico diferencial con malaria, porque los síntomas son muy parecidos. En sentido general, tenemos fiebre, que en la malaria difiere con la fiebre del dengue en que la malaria produce muchos escalofríos y en que la malaria, principalmente la fiebre, es más fuerte en horas de la noche. En cambio, en el dengue no hay diferenciación en el tema del horario, pero también va a tener dolor de cabeza, malestar general, vómitos, decaimientos, falta de apetito, náuseas. Esos son fundamentalmente los síntomas que tienen. Ahora, con el tema de la malaria se descarta más rápido porque para el dengue llegar a un diagnóstico por laboratorio hay todo un protocolo que establece en qué momento se deben de hacer las pruebas. En cambio, con la malaria la podemos hacer de manera inmediata. Se hace una prueba, se llama rápida, con una gotita gruesa, se le llama así porque es una gotita de sangre que se extrae y que se extiende en una plaquita y se ve al laboratorio si tiene el parásito o no. Entonces es más fácil llegar a ese diagnóstico. Fundamentalmente eso es lo que se hace. Si no lo tiene, entonces se maneja como un dengue. El dengue, fundamentalmente su manejo es clínico más que de laboratorio. Hay otras enfermedades que son contribuyen un poco más con el manejo que le puede dar el médico, porque tú le haces una prueba y dices, bueno, tienes esto. Pero en cambio el dengue no, se maneja con eso. Entonces en dengue, de hecho se está haciendo, y ahí sí puedo hablar con relación a lo que está haciendo el ministerio, porque ustedes saben bien que yo coordino el programa de dengue. Se está haciendo una campaña con énfasis en los signos de alarma. El dengue es una sola enfermedad, pero puede tomar dos caminos. O se queda en el dengue, que es simplemente lo que antes se le llamaba dengue clásico, que es un dengue que pasa como una gripe, se le llama también fiebre rompehuesos, porque da muchos dolores en el cuerpo, o puede ser dengue grave. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma? Que yo le pongo como ejemplo un semáforo donde te va a decir este dengue puede convertirse en un dengue grave. Son los vómitos persistentes, es decir, una persona que te vomite de 4 a 6 veces en 30 minutos, ya es una persona que tiene un signo de alarma. Una persona con dolor abdominal, si no está gritando porque el dolor es muy intenso, cuando tú lo tocas, tiene lo que nosotros llamamos el síndrome de rebote, que con tú tocarlo ya el paciente llora porque el dolor abdominal está distendido, completamente lleno de líquido. Están lo que se llaman petequias, que para que la población entienda, son aquellos puntitos rojos, pero que significa que tenemos un sangrado por dentro. Está también el decaimiento. Regularmente los niños, la madre piensa que es que el niño está malito, que tiene sueño, que está cansado y no quiere jugar, pero no, es un niño que está entrando en un choque. Entonces es muy importante ahí en dengue entender que cuando baja la fiebre es que viene la fase crítica. No podemos decir, tengo dengue, el médico me dijo que tengo las plaquetas bajas, que tengo dengue, ya se me quitó la fiebre, me voy para el trabajo y dejo el niño con la abuela o lo dejo con la vecina, porque ahí eso sucede después de los 3 días, que se baja la vigilancia. Ese es el promedio de días que hay. Hay una etapa que es febril, que es completamente febril, donde tenemos que estar mirando que no vayan a surgir esos síntomas. Si surgen y usted fue al médico y a su muchachito usted le ve esos punticos rojos, usted lo ve que está llorando, usted le ve que usted le topa el abdomen, el niño llora, hay que volver para el médico, para buscar atención, porque el niño está a punto de caer en un choque, como nosotros le decimos clínicamente. Un pajarito vino aquí a Síntesis de Salud y nos dijo que tú eres una opción como regidora. ¿Santo Domingo Este? Sí. Ay, sí. ¿Tú crees que desde esa plataforma podría
tú implementar políticas de salud donde los ayuntamientos juegan un papel importante dentro de la profilaxis del dengue y otras enfermedades? Por supuesto, yo no sé qué pajarito más hablador fue ese que vino por aquí, pero, sincero. Pero pienso que sí. Yo decía en estos días allá a nivel local, estaba en una emisora y yo le decía a ellos que este es el único ayuntamiento que puede darse el lujo de tener una candidata a regidora epidemióloga. Exacto. Y que la municipalidad en los países donde funciona la descentralización, que en este país en el 1998, y tú muy bien te acuerdas, Reynoso, que estaba en esa etapa bastante activo, con las direcciones provinciales de salud que se crearon, fue con ese objetivo. O sea, no todo puede estar centralizado en el Ministerio de Salud. Si, por ejemplo, yo estoy en Santo Domingo Oeste y hay un brote de dengue, yo tengo la capacidad de hacer una campaña con los medios que tengo en mi localidad para la prevención de esa enfermedad, coordinar un plan de contingencia con los hospitales que están en esa localidad y, sobre todo, trabajar los temas de la descacharrización, que es el término que se utiliza para eliminar todos los criaderos, porque usted puede tener el control en su casa, pero posiblemente control en el alrededor, en aquellas casas abandonadas, en aquellas piscinas que se convierten en grandes criaderos de mosquitos, no tengamos el control, y eso le corresponde a la municipalidad. Después, cuando yo tenga otra invitación que no sea solo hablar de salud, les puedo presentar cuáles son las líneas programáticas que impactarán, en caso de que sea favorecida, con el tema de la salud y la municipalidad. De hecho, mi lema es por un municipio saludable. ¿Y cuál es el termómetro? ¿Perdón? ¿Cuál es el termómetro? ¿Qué termómetro tienes? ¿Qué aceptación, nivel de aceptación no, en el municipio? Hasta ahora tengo buena aceptación. No, por el carril de adentro. Recordemos que estamos en un proceso electoral atípico en este año, entonces todo el mundo se quiere quedar donde está sentado. Sí. Entonces se está trabajando, obviamente no hemos dicho, pero es por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces este partido, con los partidos con los que va a hacer acuerdos, están elaborando un reglamento para identificar cómo se va a accesar a los puestos a nivel de los municipios. Estamos en espera de ese reglamento y ahí ya veremos si podrá ser posible la candidatura o no. Y nos alegra mucho que personas como tú, Valiosa, incursiones, porque la mística tuya es de servicio. La mayoría van a esas posiciones buscando prebendas personales. Lo tuyo es para servir. Así porque es. Ojalá que una epidemióloga logre hacer adherencia con ese municipio, porque lo necesita urgente. Servicio y capacidad para enfrentar ese tipo de problemáticas. O sea que realmente vamos a estar muy en contacto contigo. Yo tengo muchas decepciones políticas, pero tengo una serie de pacientes PEA agradecidos. Si yo me decido, ¿verdad?, que mis decepciones son superadas, pues te podría poner a algunos pacientes míos para que voten por ti. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carmen Adames, epidemióloga, que nos acaba de dar recomendaciones para evitar estos vectores, tanto el dengue como la malaria, que son endémicos de aquí, doctora, ¿verdad? Sí, las dos son endémicas ya. Bueno, pues así despedimos la entrevista central con la doctora Carmen Adames. Continuamos con Síntesis de Salud. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, al día el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.
La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional. Y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Así ponemos punto final a Síntesis de Salud. Agradecemos a la doctora Carmen Adames, epidemióloga Reynoso, que estuvo con nosotros en nuestra entrevista central, orientando a las personas de cuáles son los síntomas del dengue y la malaria ahora en esta época que está haciendo bastante calor. Tema muy interesante, impactante para la población. Tenemos corto el tiempo por este megaproyecto que se llama Frecuencias Dominicanas. Hemos concluido Síntesis de Salud, la licenciada Luisa Ramírez y el doctor Andrés Reynoso Jiménez. Buenas tardes.